Paz de Cristo, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos entonces una vez más a compartir unos minutos juntos. Queremos motivarle a que se disponga a disfrutar de un buen momento en cuanto a escuchar un consejo de la palabra, enseñanza, que sin duda que si la ponemos en práctica nos va a hacer mucho bien. Esperando que se encuentre todo muy bien, con mucha fe, con optimismo para enfrentar cada día. Que recuerde que el Señor renueva sus misericordias cada mañana, así que estemos optimistas siempre, disponiéndonos a vivir un buen tiempo en la presencia de Dios. La enseñanza de hoy tiene por título, vamos a estar hablando de lo que nos cuesta enfrentar la dificultad y cómo vamos a estar viendo que la dificultad nos ata a veces, muchas, no pocas veces, y nos inmoviliza y nos deja en condición de enojo, de inseguridad, de temor, de angustia y con un sabor muy amargo. Entonces la enseñanza de este día está enfocada a cambiar nuestro enfoque, el enfoque natural, porque esto afecta a toda persona. Cuando hay problemas afecta a ricos, a pobres, a grandes, a chicos. Aún los jóvenes en su desarrollo van enfrentando en los cambios hormonales, van enfrentando dificultades en su en diario moverse, actuar. Las emociones van sufriendo variaciones, estados de ánimos, y cuando también se encuentran ante situaciones en las cuales no pueden desempeñarse bien como se esperaría, y entonces se frustran, y trae todo esto un desequilibrio emocional. Algunos entran en depresión, otros en iras, en enojos, en frustración, y entonces su estado de ánimo para poder relacionarse con otros no resulta agradable. Está todo el estado emocional muy inestable. Entonces aún la gente no quiere estar cerca de nosotros cuando andamos así. Bueno, nosotros ahora vamos a tomar esta lección para tomarlo desde la perspectiva de la fe. Cómo actuar con la perspectiva de la fe. Cómo cambia, cómo hay un resultado distinto, aunque la situación es la misma, porque las dificultades afectan a todos, como dijimos, a creyentes, incrédulos. Todo el mundo ha tenido problemas, tendrá problemas y tendrá dificultades a resolver en el día a día. Cuando estas se encuentran nos complican, cuando ya se van estamos felices. Bueno, ahora vamos a entrar en esta lección. Que el Señor les bendiga. Tiene por título cree que Dios transformará las circunstancias para bien. Cree que Dios transformará las circunstancias para bien. Las circunstancias son las situaciones en las que nos hallamos circunstancialmente. ¿Qué es eso? Es que en algún momento nos hallamos en medio de una dificultad. No lo esperábamos, pero nos encontramos en ella, ya sea de relaciones laborales, ya sea de problemas en el hogar, la familia. En los lugares donde nos desenvolvemos a veces hay dificultad. Y también enfermedad entra en esto, problemas económicos, trabajo, todo lo que quita la paz, todo aquello que nos quita la tranquilidad en la cual siempre estamos, digamos, en nuestro estado de confort, de gozo, de bienestar. Viene el problema y
nos saca de ese estado y nos pone en un estado tenso, en un estado de alerta, en un estado que va ejerciendo una presión sobre nuestra vida, y si no lo controlamos puede terminar muy mal. Entonces esta lección nos va a ayudar a canalizar bien las energías y a resolver mejor la situación, y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Bueno, dice así entonces: cree que Dios transformará las circunstancias para bien. Santiago, el texto está en la Epístola Universal del apóstol Santiago. Vamos al capítulo 1, verso 2. En adelante leemos de la siguiente manera: en el nombre de Jesús, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Interesante que usa que estéis en sumo gozo. Tómenlo como sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. Entonces ya tenemos aquí un indicador, la fe. La fe va a ser probada, la fe que nosotros decimos tener. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, la dificultad en la fe prueba nuestra fe, y luego de que pasa, nos trae, una satisfacción de estar completos, porque ya no nos va a faltar nada, vamos a estar bien. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El contexto después de la prueba. Entonces dice que más tenga la paciencia su obra completa, una obra que se completa, para que seáis perfectos y cabales. O sea, sin pruebas, sin resolver la dificultad de forma cabal, completa, entonces no estaríamos completos nosotros. Bueno, vamos a aprender, que el Señor nos ayude para que nos sea provechosa esta lección. Tal vez, sin duda, a mí me hace falta aprender esto, a canalizar mejor mis energías cuando hay problemas. Como introducción nos dice un pensamiento que pudiera interpretar mejor este sentir o esta situación para cómo resolverla o cómo enfocarla. Dice, a veces Dios no cambia las circunstancias, todo sigue igual. Recuerden los estudios anteriores, José habló en medio de todo, que sus hermanos, cuando se vieron acorralados, pensando que José se podría vengar. Si usted estuvo compartiendo con nosotros el estudio anterior, como 2 estudios más atrás, hablaba de José, del propósito de Dios en la vida de José, y Dios operó en José diciendo a los hermanos, dándoles tranquilidad, diciéndoles, si bien vosotros dispusisteis a hacerme mal, mas Dios lo condujo a bien para la preservación de mucho pueblo. O sea, José no lo tomó mal, en definitiva. Él vio que todo ese mal que le hicieron, que lo vendieron, que aún pasó por la prisión, todo el proceso de José fue transformado a bien. Es lo que Dios hace con cada uno de aquellos que confían en Él. Y para allá queremos ir con las dificultades, porque en la vida de los seres humanos siempre hay dificultad. La vida es compleja y vivimos en un mundo que está marcado por el pecado, y el pecado trae dificultades. Si nosotros hubiéramos permanecido obedientes
a Dios, no estaríamos en medio de tanta dificultad. Entonces, vamos a ver que esta fe tiene que ser probada. En 1 de Pedro dice en el capítulo 1 y verso 6, vamos a leer del verso 3 en adelante. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, esto es, eterna, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Esta es la promesa. Ahí está la bendición, una bendición que es incontaminada, no se puede contaminar, es incorruptible, no se deteriora y es inmarcesible, que no se marchita, que no se deteriora, sino que es eterna, no se acaba. Y verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, indudablemente, pero luego dice: aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, nuestra fe va a ser probada y vamos a pasar por momentos de dificultad en la vida. Entonces, es necesario que tengamos esa claridad que todo el mundo está expuesto a pasar infortunios, momentos difíciles en la vida. La gracia de nosotros está en la bendición donde hemos puesto nuestra esperanza. Vamos a ver Efesios, capítulo 6 de Efesios, y en el verso 13, Efesios 6, 13, que nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, cuando viene el día de la dificultad, el día del problema. Y una vez que pase y acabe todo, estad firmes. Y para eso, el permanecer firme, bueno, ahí viene toda la explicación de Pablo, bien digo, a los efesios y a nosotros también, aconsejando que debemos vestirnos con la verdad, que debemos calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y que debemos tomar el escudo de la fe, los cuales podremos apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces la palabra y la fe y el apresto del Evangelio y todos los elementos, la armadura de Dios nos van a ayudar a enfrentar las dificultades. Hay dificultades, pero las podemos enfrentar, y una vez que pasan vamos a estar firmes. Bien. Para los hijos de Dios, esto es para nosotros los que nos mantenemos en la fe, toda adversidad no es solo una dificultad, sino se transforma en una prueba. Ya lo vimos, que hay promesa de salvación, hay promesa eterna, hay promesa incontaminada, hay una promesa gloriosa, pero hay también prueba. Entonces, cuando nos hallemos en la prueba, debemos
como Santiago dice, estad en sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque esta es la que va a manifestar el nivel y la estatura que habremos alcanzado mediante la fe, por medio de las promesas de la palabra del Señor, en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, como punto primero, vamos a entrar a enfrentar las dificultades. Como son las dificultades una prueba, cada vez que enfrentamos la adversidad, nuestra fe es puesta a prueba. Y Pablo a los romanos escribe en el capítulo 8 y en el verso 35, diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en medio de la prueba, por medio de aquel que nos amó, no por nosotros, por medio de Jesucristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Así que el Señor es el que fortalece nuestra vida y nos ayuda entonces en medio de la adversidad. Cuando estamos en dificultad, debemos ponernos en esa visión de que aquí hay una prueba. Mi fe va a ser probada y Dios me va a sacar en victoria, porque Dios tiene promesa en nosotros, que hay una corona, hay una bendición para ser manifiesta. Y una vez que estamos en la prueba, nosotros debemos vestir la coraza de justicia, el apresto del Evangelio, debemos cubrirnos con la verdad, debemos tomar la espada, que es la palabra, la espada y el escudo de la fe, para apagar los dardos de fuego del maligno que nos hiere, nos intenta herir, pero no puede, porque para eso tenemos el escudo de la fe, con eso se apaga. Entonces, la adversidad es ineludible porque no podemos controlar las circunstancias externas. No hay manera de controlar lo que pasa en torno a nosotros, sí lo que pasa en nosotros. También nos recomienda, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Debemos vivir la paz del Evangelio. Entonces, la manera en que influiremos al mundo o al entorno dependerá de la manera de ver nuestra vida en este mundo, en las dificultades. La gente, las personas nos observan y nos ven, y entonces también podrán ver que en la perspectiva de la fe hay una cosmovisión distinta, hay un dominio divino. Dios tiene el control, ¿recuerdan? Lo vimos en la lección pasada. Entonces, esta cosmovisión permite que nosotros descansemos en Dios.
Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, porque yo los haré descansar, dice Jesús. Ahí está nuestro descanso, en Cristo. Entonces, Dios teniendo el control de todo, porque Él es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar. Es extraordinario Dios. Y tiene el control de todo, porque Él creó todo. Y aún guarda nuestras vidas, cuida de su creación, no la abandona. Dios es fiel. Aunque nosotros le fuéramos infiel, Él permanece fiel. Entonces, con esa fidelidad de Dios, nosotros debemos poner en el escudo de la fe una fiereza y para enfrentar la dificultad. Entonces, frente a la dificultad, lo que debemos poner en práctica entonces es la paciencia para saber esperar el momento en que nosotros vamos a actuar con sabiduría en el Señor. Dios nos va a dar la salida. Entonces vamos a poder superar el momento. Entonces esto requiere una fuerza de decisión importante en nosotros, de confiar en Dios, porque Él es fiel, como dice en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 y en el verso 13 dice: si fuéramos nosotros infiel, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, ahí nosotros debemos estar en esa confianza y estar firmes y poder enfocarnos a saber que nuestra fe bien fundada nos va a librar de caer en depresión, de caer en angustia, en desesperación, en frustración, en amargura del alma, porque todo eso es una cadena, en depresión y enfermedad. Mas confiando en Dios, con la paciencia, va a tener su obra completa, y entonces vamos a ser iluminados de la sabiduría divina. Pero debemos vestir la coraza de la justicia, vestir el apresto del Evangelio, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces todo esto es muy importante para superar el problema, la adversidad. Y cuando la adversidad viene, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Entonces, en nuestra perspectiva de fe, nosotros no vamos a ser dominados de las circunstancias, no vamos a ser gobernados por ellas. Nosotros vamos a tener confianza en lo que el Señor nos promete. San Juan 16, verso 33 nos dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Jesús venció al mundo. Y si Él venció al mundo, nosotros venceremos al mundo en Él, confiando en Él. Entonces, al tener esta mirada, ya nuestra mirada es distinta al de que ve el problema como algo insolucionable, que lo ve como una dificultad insuperable. Ahora nosotros nos estamos fortaleciendo en Dios y estamos siendo dirigidos por su Espíritu, de modo que todo lo que sucede siempre será para bien. Todo lo que sucede en nuestras vidas, todo será para bien. Entonces, como el apóstol Pedro habla a los creyentes, primera de Pedro, en el capítulo 5 y en el verso 7,
que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. De modo que, porque la dificultad nos quita el equilibrio emocional, entonces algunos nos desesperamos, nos angustiamos y entonces no hayamos qué hacer. Viene ansiedad para que todo pase pronto y se acabe, hay una inquietud, falta de paz. Pero ¿qué pasa? Pedro nos aconseja de que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Y luego en el verso 8 nos recomienda, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, que es el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Toda adversidad para el cristiano es, Satanás no es un ser identificable como lo identifican en las caricaturas, cachos, cola, estridente. No es eso. Satanás en su expresión es el opositor, el enemigo. Entonces, toda prueba, toda dificultad que se levanta contra nosotros es nuestra oposición. La oposición a quitar nuestra paz, a quitar nuestra tranquilidad, a quitar nuestro estado de bendición. Entonces, esto es Satanás, las circunstancias, Satanás mismo ahí actuando. ¿Y cómo vamos a apagar esos dardos de fuego del maligno? Con el escudo de la fe, con la palabra de Dios, el apresto del Evangelio. Debemos movernos con sabiduría, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra, e invocando que Él tiene cuidado de nosotros. Y Él fue el que dijo que en el mundo tendríamos aflicción, así que no nos sucede nada extraño, sino que es algo que nos dijeron que va a suceder, pero que debemos estar confiados también, nos dijeron. Porque yo vencí al mundo, dijo Jesús. Y entonces debemos estar tranquilos y confiados enfrentando la adversidad. No nos vamos a quedar inmóviles, vamos a enfrentar la adversidad. Lo que busca la prueba y la dificultad, que es Satanás, que se está poniendo a los que viven en la fe, en esta cosmovisión de la fe, el dominio divino, entonces la prueba, Dios la transforma en un proceso para nuestra vida que nos va a llevar a un final de victoria, un final feliz, una obra acabada, terminada, completa y no faltará nada. Habremos pasado el proceso y habremos crecido y habremos resuelto bien. Y habiendo acabado todo, estad firmes, permaneced firmes. Eso es lo que nos recomienda. Entonces, la dificultad busca hacernos caer en estados de ansiedad, de angustia, de inseguridad, y que podamos ser sobrepasados. Y Satanás ahí se burla de nosotros, porque estamos derrotados en ese estado. Pero si nosotros confiamos en la palabra en medio de la prueba, por eso dice Santiago que debemos gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, para saber esperar el tiempo de Dios, el cual Él nos librará, Él nos sacará victoria, nos pondrá sobre seguros. Entonces vamos
a ver que la dificultad no solo es adversidad, sino que además es prueba de nuestra fe, para mostrar dónde está puesta nuestra confianza, en qué está confiando usted. También tenemos la escritura de Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, y en el verso 35, dice: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Esto es Jesús que está con los discípulos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas a la barca de tal modo o de tal manera que ya se anegaba, ya se hundía. O sea, estaban haciendo aguas. Las olas eran tan grandes que entraban en la barca. Y los discípulos, dice, estaban muy asustados, pero el Señor descansaba, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Descansaba, estaba recobrando fuerzas. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Maestro. Y el Señor, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ellos están en medio del mar y el mar tiene una tormenta, una dificultad grande que los está ahogando. Está metiendo el agua dentro de la barca, se están anegando. Y ellos la única posibilidad que veían es que el Señor les salvara, y estando Él en descanso le despiertan y le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y el Señor los salvó de la situación. Reprendió al viento, al mar, y todo se calmó. Se acabó el problema. Se acabó el problema. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Se acaban los problemas cuando descansamos en el Señor. Ya no hay problema. Aunque el mar esté bravo, el agua amenazante, se acaba el problema. Y Jesús les dijo: ¿Por qué estáis ahí amedrentados? ¿Por qué estáis así asustados? ¿No estoy aquí? ¿No estoy en control? ¿No estoy en dominio? ¿O no tenéis fe? La pregunta que el Señor hace: ¿en qué están confiando? Bueno, ellos sabían que el Señor lo podía salvar y lo despertaron, pero Él les preguntó: ¿por qué se asustaron? No tengan temor, yo estoy aquí, yo estoy con ustedes, yo permanezco fiel, yo no los dejo huérfanos, sino que estoy en vosotros. Y entonces ellos dijeron, verso 41, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El alcance de nuestra comprensión hacia Dios es muy limitada y nos deja muy a distancia de lo que es Dios. Pero si nosotros confiamos, Jesús dijo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, creyendo, os lo recibiréis. Confiar. A veces las dificultades, como vimos con la enseñanza en que José perdona a sus hermanos, aunque sus hermanos le estaban buscando hacer daño, él dice: bueno, ese daño que vosotros quisisteis provocarme, el Señor lo cambió a bien. Como dice también el apóstol San Pablo,
a los Romanos capítulo 8, verso 28, diciendo, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que según su propósito son llamados. Somos llamados, hay un propósito de Dios, lo vimos en las enseñanzas anteriores. Hay un propósito, Dios tiene un propósito en nosotros, en nuestra vida. Y las dificultades Dios las transforma, las circunstancias las transforma en beneficio para nosotros, en bendición. La prueba la transforma en bendición para nosotros. Muchas veces somos maltratados por causa de nuestra fe. Nuestro deber es seguir confiando en Jesús, convirtiendo las adversidades en prueba, enfocándonos en que esto es una prueba. Pero así como vino la prueba, el Señor la quitará. En mi confianza no me dejaré amedrentar. Como dice el Señor, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis tan desesperados? ¿Por qué estáis ahí con falta de seguridad? Si yo estoy aquí, estaba con ellos y mandó al viento y el viento se calmó. Entonces, veamos. Entonces, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El texto que nos anima a estar confiando en Dios para victoria. Dios nos quiere mantener en victoria. Cuando las circunstancias las enfocamos como Dios dominándolas y transformándolas en una prueba que va a traer una bendición a nosotros, nos va a dar la fuerza, la confianza para soportar y resolver conforme al propósito de Dios. Y no habremos visto derrotada nuestra fe. Dios siempre transforma la adversidad en bendición, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que según su propósito son llamados, dice el apóstol. Lo importante no es que los problemas no existan, porque problemas hay en la vida. Diversas pruebas, dificultades. Lo importante está en que nosotros confiamos en el dominio de Dios, el gobierno de Dios, la soberanía de Dios, para recibir el bien, la ayuda, el rescate a su tiempo. Así que tengamos la paz interior y la fe suficiente para salir adelante, confiando que Dios no nos dejará que nos ahoguemos, así como los discípulos. Señor, no tienes cuidado. O como Pedro, cuando el Señor, ayúdame que me ahogo. Ayúdame, que perezco, que me ahogo, que estoy en problema, que no sé salir de estas aguas. No importa en qué circunstancias hayan definido nuestra vida anterior, lo importante es cómo vamos a actuar ahora hacia adelante. Esta enseñanza, eso es lo que nos quiere hacer que haga un clic en nuestra vida. No debemos temer, sino tener bendición, creyendo que Dios está con nosotros, porque Él está con nosotros. Entonces, lo que haya sucedido antes ya no importa, lo que importa es cómo nos vamos a ver ahora, actuar desde ahora en adelante. Nuestra mirada debe estar
puesta en el futuro, procurando hacer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nosotros vamos a estar entonces actuando de esta manera, diciendo, debemos, como dice Pablo, Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, no se queden así conformes en este tiempo con las cosas que suceden, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora tenemos que tener otro entendimiento, un entendimiento nuevo conforme al Espíritu. Entonces, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, eso va a ser el cambio del chip o el cambio de enfoque de nuestra vida. Ya no nos atemorizan las pruebas o las dificultades, porque sabemos que Dios está en control. El apóstol Pablo decía incluso al final de sus días, Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Seguimos, porque hay una promesa, hay una bendición de Dios inmarcesible, incontaminada. Es una prueba eterna, una bendición eterna, una promesa eterna, que es incontaminada y que no puede ser, no se deteriora, sino que permanece incorruptible, las promesas de Dios. Entonces seguimos a ese supremo llamamiento. Si tenemos fe, aunque no cesen las tempestades, podemos nosotros mejorar nuestro caminar sobre las aguas, porque el Señor nos hará caminar sobre las aguas, sobre los problemas, sobre las dificultades, sobre las limitantes. ¿Qué problema tiene usted? ¿Qué problema tiene usted? Hebreos 11, con esto ya vamos a ir terminando. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, en el verso 24 en adelante, dice: por la fe Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No le tuvo miedo a Faraón, se fue a enfrentar a Faraón. Fue donde el Faraón, el hombre poderoso, el hombre que tenía dominio de la tierra en ese entonces, pero él no tuvo temor, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ante la dificultad usted tiene que sostenerse invocando la palabra, creyendo a Jesús, porque el salmista dice en el Salmo 32 y verso 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor no nos deja, no nos abandona, no nos olvida. El Señor le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, ruego que bendiga cada hogar, cada vida, cada familia, donde llegue esta palabra, Señor, esta esperanza de bendición, de salud, de gozo, de plenitud,
de paz, Señor. Bendiga cada uno, Señor, donde llegue esta tu palabra. En el nombre de Jesús reciban sanidad del cuerpo, del alma y del espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga.